pienso que ha sido como una especie de vuelta que semeja como una especie de círculo o de espiral de retorno, porque como mucha otra gente en los años 60 y 70, en mi caso a mitad de los 70, todos intentábamos entrar al teatro porque había un interés político por hacerlo. En aquel entonces yo me alié como a estas maneras de hacer teatro que tenían que ver con los teatros universitarios, con los textos del teatro latinoamericano y del teatro chicano. Y a partir de ahí, pues yo comencé a trabajar desde un principio lo que en aquel tiempo se consideraba como teatro experimental. Cualquiera que sea, la idea que nosotros podamos tener como noción de eso, de la que yo rescataría como un poco la idea como de laboratorio, es decir, un lugar donde tú colocas ciertos materiales, ciertos objetos como a prueba para detonar procesos. En un tiempo, sobre todo, era el cuerpo, es decir, en nuestro laboratorio el eje central de ese espacio de exploración era el cuerpo, porque pues bueno, lo que nosotros intentábamos formularnos desde ahí era la idea de que el cuerpo del actor es como el eje de la creación, es el territorio y el espacio tanto físico como emocional y mental por donde atraviesa toda la experiencia. Y luego me empezó a interesar el mimo, siempre desde esa condición, y fui a estudiar un poco ese lenguaje y esa técnica a la escuela de Etienne Decroux, que era el mimo francés, que fue el que imaginó, ideó, construyó esa especie como de gramática exhaustiva del cuerpo que le llamó la estatua móvil. Así es que yo estuve ahí entretenido un tiempo en ese trabajo, donde lo que me interesaba más que la técnica eran los principios de trabajo que Etienne Decroux formulaba, entre ellos a mí lo que todavía pertenece como a lo que los franceses llaman la boîte utile, o sea, la caja de herramientas, es aquella idea que Decroux planteaba como buen socialista que era, socialista anarquista, que era que uno no podía partir en el arte de la idea, sino del objeto, y que en la elaboración y en la relación que tú establezcas con ese objeto, con esa realidad material, empieza a crearse la idea y no al revés. Y eso pues ha sido como una especie de guía, como una especie de ancla, como una especie de brújula que ha guiado casi todos mis procesos en muchos años, más de 30. Más tarde empezamos a trabajar con dramaturgos, con teatro de texto, más encerrados en los edificios teatrales, en las construcciones, digámoslo así, del teatro representacional, tratando de indagar siempre como en autores que que sus textos estuvieran transitando como ciertas fronteras del realismo, es decir, donde todo aquello sigue siendo un teatro de ilusión realista, pero que hay fisuras o momentos en donde aquello parece adquirir otras formas no tan reconocibles. Y creo que uno de los procesos de giro y cambio fue el que nosotros hayamos abierto en el año 2000 un diplomado de teatro del cuerpo, es decir, un espacio de formación donde los actores, los estudiantes se formaban, digámoslo así, como en la multiplicidad de lenguajes en los que podíamos pensar el cuerpo en aquellas épocas. Y de ahí resultaron varias generaciones, pero lo más importante es que se abrió como un espacio de discusión con los propios docentes que estábamos ahí,
y en los cuales empezamos a cuestionar y a poner un poco en crisis las cosas, nuestras propias prácticas, a partir de nuevas nociones que estaban desplazando, digámoslo así, las formas tradicionales de hacer el teatro y también los modos, las técnicas y las metodologías que imperaban en esa época. Así es que uno de los primeros cuestionamientos que pusimos en la mesa fue como esta formulación de un actor virtuoso, de un actor aurático, que se ha vuelto como el centro de todas las cosas y que no hace más que también como reconfirmar los modos verticales de hacer el teatro, ¿no? Entonces empezamos a pensar en que una forma de desplazar eso era cambiar el eje de la mirada del actor hacia la realidad. Y todo empezó primero con prácticas al interior del diplomado con los propios estudiantes y luego pues empezó, pensémoslo así, como a contaminar nuestros procesos, hasta que en algún momento nos hicimos una pregunta clave que era ¿de qué maneras la realidad puede irrumpir en los espacios teatrales? Es decir, cómo construir nosotros especies de estructuras que contemplen las suficientes fisuras para que la realidad, tal como la vemos, o tal como la recogimos, o tal como la encontramos, aparezcan en la escena. Y de esa manera como ir aboliendo esta serie de convenciones que crean en el teatro una especie de burbuja ilusionista. Entonces empezamos a hacer cosas como desnudar los mecanismos, hacer todos los procesos que en el teatro se esconden para construir una ilusión, al contrario, hacer de la presentación de esos artefactos también un juego escénico. Es decir, está el truco a la vista, toda la maquinaria está a la vista y de ahí empezamos como a proponernos que hubiera un actor que estuviera desprovisto de artificios. Es decir, empezar a construir nuestra realidad con los menos intermediarios posibles, lo cual era una especie de proceso de resta, no personaje, no texto dramatúrgico, no maquillaje, no vestuarios, no caracterizaciones, hasta intentar como reducir eso al mínimo, en donde lo que sobre todo quedaba eran los materiales que habíamos recogido de la realidad. Ahí surge, pienso, como una idea que ha sido central, que es como la formulación del objeto. Es decir, el objeto que aparece en escena es un objeto que viene de la realidad y que no ha sufrido ningún tipo de transformación artificial. Un poco una materia cruda, en el sentido en el que Bourriaud llama a los procesos, en los procesos artísticos, aquellas estrategias que en vez de transformar el objeto, lo conservan intacto como está, ¿no? Y él hace una diferencia entre lo crudo y lo cocido. Entonces, lo crudo son los materiales de la realidad sin transformación. Y eso fue como lo que nos empezamos a proponer, investigar, y de ahí llegamos como a campos extrateatrales, o sea, transdisciplinares, en donde ese tipo de procesos eran formulaciones estéticas, ¿no? Incluso políticas, ¿no? Y que sobre todo estaban en el terreno de las artes visuales. Y intentamos pensar de qué manera podíamos relacionarnos con ciertos soportes o formatos de las artes visuales como la instalación. Y así empezamos a abordar la idea del paisaje. Los paisajes como especies de construcciones de objetos, o más bien como puestas en relación de objetos que estuvieran sucediendo o aconteciendo ante los ojos del espectador, ¿no?
Y entonces pensamos que de alguna medida el actor con el que trabajábamos tendría que ser también como un actor constructor, que fuera capaz como de crear esos paisajes en escena y activarlos. Así es que cada vez iba quedando más lejos como esta idea de un actor que personifica, un actor que encarna, un actor que caracteriza, ¿no? Entonces la idea de un actor sin camerinos también ha ido tomando como sentido a propósito de la idea de que el actor entra a escena tal como viene de la realidad. O sea, no necesita atravesar por todos esos laberínticos procesos en el que se mete en el proceso de encarnar, de caracterizarse, de maquillarse, etc. Y más tarde empezamos a trabajar con materiales documentales en una pieza que se llama Amarillo, en el que, bueno, una pieza que trata sobre el fenómeno de la migración y que en ese caso nuestra investigación fue más bien como de archivos de imágenes, de documentos fílmicos y un research, una investigación como de noticias que rodeaban el tema, es decir, todo desde, digamos, no desde la investigación de campo, sino como de una investigación bibliográfica, una investigación de archivo, y con esos materiales creamos esa pieza. Y fue hasta más tarde como la obra terminada, en este caso, nos empezó a empujar hacia los contextos que la sustentaban. Entonces, primero uno de los actores empezó a ir a los albergues de migrantes que están cerca de la Ciudad de México, empezó a involucrarse como en esas dinámicas de apoyo, resistencia, de visibilización, y después nosotros empezamos todos como grupo a trabajar en los contextos, sobre todo, insisto, de este tema de la migración. Y no fue sino hasta la segunda pieza, una pieza que indaga sobre los espacios o los contextos de violencia que han quedado en ruinas, desde las figuras más particulares como puede ser un boxeador, hasta los retículas mayores como las de una ciudad, como Ciudad Juárez. Y ahí sí lo que nos propusimos por primera vez fue construir una conjetura inicial, una hipótesis que nos disparara hacia el contexto. Y eso fue lo que hicimos. El sujeto con el que nosotros estamos interesados en trabajar vivía en Ciudad Juárez, y para poder construir la pieza había que estar en Ciudad Juárez. Es decir, no había ninguna pieza previa, no había nada más que una serie de preguntas que nos hacíamos sobre el hecho, y todo el resto lo teníamos que construir y encontrar en el lugar. Entonces empezamos a ir a Juárez, empezamos a hacer pequeñas residencias de una semana, hasta que hicimos y tuvimos las condiciones para hacerlo, una residencia de 1 mes y medio, que dio como resultado una serie de materiales que eran entrevistas, que eran capturas digitales de los archivos del boxeador, recorridos en la ciudad, relaciones entre personas, y muchas de ellas articuladas en torno a una acción que fue la reconstrucción de la ruina que era en ese momento el gimnasio de aquel exboxeador. Este fue como, digamos, de manera consciente y pensada, la primera vez que hicimos como una intervención en un espacio específico que no tenía un propósito estrictamente escénico, sino relacional. Es decir, que lo que buscábamos reconstruyendo el gimnasio era intentar construir una pequeña comunidad que eran los amigos y conocidos o cercanos al boxeador, para que pudiéramos nosotros interactuar con ellos. Así es que la reconstrucción de ese gimnasio sirvió de vehículo para
crear y conocer los microrrelatos de todo ese círculo de conocidos del boxeador. Y digamos que eso en general ha sido como el proceso de entonces a la fecha. Yo no puedo negar que todos los tránsitos que he hecho desde aquello que en su momento, en los años 70, 80 que yo hacía, 70 que inicié y 80, que trabajamos en grupo, como aquella noción de la creación colectiva. Y luego más tarde, dirigiendo texto, esta tradición que es muy mexicana del director como autor de la puesta en escena. Y que más tarde, en este caso, empiezan a convertirse los procesos más bien en colaboraciones. Entonces, sin negar toda esa trayectoria y esa línea, y digamos esa tensión entre cuál es el lugar que ocupa el director, lo que nosotros hemos ido encontrando es como una especie de sistemas colaborativos, en donde mi trabajo no solo es coordinar el proceso, sino además generar piezas también, sino además gestionar cosas, sino además escrituras, sino más bien como diversificar, una manera como de esfumar o de volver más, de diluir la cosa, sería como diversificar tu función para diluirte entre los demás. Pensando en que hay otros, en que de alguna manera todos nos hemos especializado o que nos hemos tecnificado en algún rasgo en específico, ¿no? Pero nos pensamos todos como productores de piezas. Pensamos nosotros que hay, sobre todo, narraciones que rebasan la mera escritura, ¿no? Es decir, que en esta actualidad todo relata. Entonces, la idea del microrrelato para nosotros es volver específico lo general, en contra de aquellos grandes discursos o los discursos que han históricamente sido rectores de una serie de trayectorias, y frente al derrumbe de esos grandes discursos que van desde los discursos del propio capitalismo como la sociedad del bienestar, como las formulaciones desde el socialismo, como el acceso del obrero al paraíso, de la igualdad, en fin, el relato cristiano, en fin, esos grandes relatos que lo que han generado es solo desconfianza o definitivamente que han fracasado, es decir, frente a ese paisaje de catástrofe de esas grandes verdades que se erigieron como verdades históricas. Lo que nosotros entendemos como estrategia es regresar a lo particular, a lo fragmentario, a los microrrelatos de los individuos, de las cosas, y a la idea de lo múltiple y de lo diverso. Es decir, ya no hay un solo punto de vista, ya no hay una sola verdad, llamémosla histórica, sino múltiples puntos de vista, en un mundo donde todo está relativizado, ¿no? O donde todo está fragmentado y multiplicado. Entonces nosotros más bien nos aliamos a la posibilidad de leer la realidad desde esos otros sustratos que niegan, como los relatos absolutos, los relatos que intentan explicar todos los procesos, ¿no? Sean políticos, sociales o artísticos, y preferimos como lo ambiguo, lo diverso, lo múltiple, lo particular y lo nimio, ¿no? Para intentar desde ahí bordar otras realidades más complejas. De hecho, el diplomado está iniciando una nueva etapa porque lo suspendimos durante casi 7 años, 8 años tal vez. Pero ahora hay un nuevo grupo de colaboradores que están a cargo de ese diplomado. Un joven
que estudió filosofía y letras y que dirige una especie de plataforma de pensamiento que se llama Telecápita, y que lo que se dedican es un grupo de jóvenes que se dedican a imaginar plataformas de pensamiento desde lo transdisciplinar, y ellos están, digamos, dirigiendo ahora este proyecto de diplomado de Teatro Línea de Sombra junto con otro director y pedagogo que es Rubén Ortiz, que tiene un proyecto que se llama La Comuna y que es un tipo de teatro, más bien una especie de proyecto de teatro relacional, ¿no? Ellos están como reimaginando el diplomado como a la luz de estas otras teatralidades, ¿no? El encuentro, que este año está en crisis por primera vez en 19 años, 18 años, y que pues bueno, ha sido como la depauperización que ha hecho este nuevo prismo de las realidades culturales de México, ¿no? Es decir, una tala sistemática de los apoyos, como de el apoyo discriminado de esos apoyos hacia la gente que a ellos les importa, en fin, eso ha puesto en crisis no solo a nosotros, sino a muchos proyectos culturales y artísticos en México. Pero este año lo que hemos empezado a buscar y que me parece importante es que después de 18 años de haber hecho transversales, este año empezamos a plantearnos la posibilidad de cómo construir una idea de encuentro internacional de escena contemporánea más diseminado y poroso, llamémosle así, ¿no? Es decir, que en vez de que se vuelva un espacio concentrado de actividad, pueda volverse como en una especie de diáspora estratégica, como en puntos que ocurren a lo largo de todo el año y en distintos espacios, ¿no? Y que eso nos permite gestionar más bien colaboraciones que depender estrictamente de un apoyo presupuestal del Estado, como había sucedido hasta ahora. Una nueva formulación de lo que es transversales y sobre todo su manera de operar. Bueno, del diplomado lo que nosotros intentamos hacer es como producir en los que participan en el diplomado la noción de cómo podemos problematizar nuestra idea, o lo que podemos considerar como nuestra idea de escena, ¿no? y de lo que es la escena, y en particular la escena viva y la escena vista desde las herramientas y los modos de operar de lo contemporáneo. Pensando que digámoslo así, que si lo posmoderno era como la reelaboración del pasado y el proyecto de modernidad, la elaboración del futuro, lo contemporáneo es lo que trabaja con el presente. Y desde ahí plantearnos las prácticas artísticas, no desde la escena solo, sino en general, es decir, sobre campos de lo artístico en donde nosotros podemos acceder a ellos desde lo teatral para cruzar o entrecruzar o encontrar distintas maneras de relación entre lo que consideramos como estrictamente escénico y todo aquello que el arte contemporáneo ha ido produciendo como formatos, como soportes y como dispositivos.